Calzamiglia y Tuzón, 1988. La comunicación es un complejo proceso de interacción que incluye la continua interpretación de intenciones expresadas verbal y no verbalmente, de forma directa o velada. David Berlo. Basados en el proceso de comunicación, el segundo paso, que es la codificación de la idea o el mensaje a transmitir, debemos analizar las diferentes formas en que podemos hacer dicha codificación. Según Ferdinand de Saussure, semiología es la ciencia que estudia el uso de los signos por el ser humano en la sociedad. Para este autor, esta ciencia es base del lenguaje, ya que los mensajes se construyen en base a los signos que se generan en el código lingüístico. Independientemente de que la comunicación sea intrapersonal, interpersonal o grupal, analizaremos las diferentes formas de codificar el mensaje a través de los signos, los cuales son clasificados como lingüísticos y semióticos. Charles Sanders Peirce asegura que los signos, según su relación entre el elemento representativo, signo, y el elemento representado, concepto, se divide en tres clases. Indicios. Son signos espontáneos y se relacionan por causalidad o proximidad con la realidad que representan. Ejemplos. Para identificar una enfermedad, como primer paso es identificar los síntomas. Estos son indicios, por ejemplo, la alta temperatura, las náuseas y los dolores. Las huellas son otro ejemplo clásico de los indicios, ya que determinan en primer lugar qué ente ha pasado, ya sea animal o persona. Y entre las personas, las huellas dactilares son importantes para su identificación, ya que se consideran únicas por cada persona. Para la ingeniería, la identificación de indicios es muy importante, ya que son el primer paso para la detección de fallas o de oportunidades de mejora. Por ejemplo, en una empresa manufacturera que trabaje con calderas y haya bloqueo en la bomba de circulación de calefacción, un indicio común es cuando se enciende la calefacción y la temperatura sube mucho e inmediatamente y de repente la caldera se apaga. O en un servicio de ventas de artículos de uso regular, en las cuales se hace la venta y es recurrente la devolución del producto. Esto es un indicio que algo está fallando en el proceso de venta o en el artículo mismo. Íconos. Son generados por relación de semejanza con el objeto que representan y son aceptados por la generalidad. Los ejemplos más emblemáticos son los logotipos. Al ver este ícono, aún sin leer las letras que le acompañan, es reconocido como el logotipo de la Universidad de El Salvador. La semejanza es a través del uso de la diosa de la sabiduría para los romanos. Este es el logotipo de una de las empresas más poderosas en las áreas de electrónica, diseño de software y servicios en línea, Apple Inc. Esta imagen es considerada un ícono, ya que al verla implica que hay fuego o un lugar propenso al fuego, sin llegar a ser un logotipo. Símbolos. Son relacionados arbitrariamente por convenio o costumbre. Por tal razón, generalmente el símbolo no tiene afinidad con el concepto representado y forman parte en su mayoría por el código lingüístico, números y letras. Ejemplos: alfabeto griego, numeración maya. Otro ejemplo de símbolos son las señalizaciones. Entre las más utilizadas son las de tránsito. También en ingeniería se han determinado señales generalmente aceptadas o por normalización para las industrias. Algunos ejemplos son: en el lugar donde se encuentre esta señal, las personas deben identificar que hay un paso de montacargas, por lo que se debe tener precaución al pasar si es necesario. Prohibido el uso del celular en el área en que se encuentre esta señal. Señal de parqueo en una empresa comercial. La comunicación se clasifica en comunicación verbal, usa el código lingüístico. Comunicación no verbal, usa el código semiótico. Según Roman Jakobson, la comunicación verbal necesita un código lingüístico que entenderemos como un conjunto organizado de unidades y reglas de combinación propias de cada lengua natural. Antes de referirse a la comunicación no verbal, este autor analizó y determinó que dependiendo de la forma de transmitir el mensaje, la comunicación cumple las siguientes funciones.
1. Función representativa o referencial. Es la transmisión de información sin pretender alguna reacción por parte del o los receptores. Ejemplo: el historiador Jorge Lardey Larín indica que los orígenes del volcán de Izalco se remontan al 19 de marzo de 1722 y por 196 años hizo erupción casi sin cesar, tanto que sus flamas se veían hasta el Océano Pacífico. Esto dio lugar a que se conociera con el sobrenombre de Faro del Pacífico. 2. Función expresiva o emotiva. El emisor pretende dar cuenta de su estado físico o anímico. Ejemplos: tengo 3 días de sentir un dolor de cabeza muy punzante. Por esa razón no he podido terminar el trabajo. No puedo vivir sin ella, necesito encontrarla. Aquí está mi cartera. 3. Función apelativa o conativa. Se pretende provocar una reacción en el receptor. Ejemplos: necesito que hagas este informe inmediatamente. Ve al médico hoy antes que nos contagies. Necesito que vengas antes de las 5 de la tarde. 4. Función poética y estética. Es la creación de belleza usando el lenguaje. Se centra en el mensaje, pero más de forma que de contenido. Ejemplo: muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Fragmento del poema En paz de Amado Nervo. Otro ejemplo puede ser un refrán popular: camarón que se duerme se lo lleva la corriente. 5. Función fática. Se usa para comprobar que el canal sigue abierto. Ejemplo: debes lavar tu bolsón, está mugre, ¿entendiste? Apúrate, por favor, te lo suplico una vez más. 6. Función metalingüística. Se utiliza para hablar o aclarar puntos del mismo código lingüístico u otro. Ejemplos: konnichiwa es la forma más utilizada de saludar en japonés, equivale al hola en español. Volcán se escribe con V y está tildado en la primera sílaba, por lo que es una palabra aguda. En la práctica, generalmente nos comunicamos combinando 2 o más funciones. Como ejemplo, tenemos la siguiente conversación. Muy buenas tardes, mi estimado amigo. ¿Qué cuentas? ¿Ya estás listo para entrar a estudiar en la U? Recuerda que las clases comienzan la próxima semana, no se te olvide. Sí, lo sé, y estoy muy nervioso. No conozco nada de la carrera. Es ingeniería industrial. Me gustó el nombre y que en el país el graduado de esta carrera tiene muchas oportunidades de trabajar en el sector industrial y de igual manera en la generación de servicios. Creo que eso es suficiente para entender que te has metido en camisa de 11 varas. Sin embargo, creo que tienes el bagaje suficiente para lograr integrarte a esa carrera. ¿Qué es bagaje? Si nos vamos con el significado literal, es el equipaje que lleva una tropa en marcha. Pero para este caso, en buen castellano, es que tienes todas las cualidades para poder estudiar y coronar tu carrera. ¿Entendiste? Claro, ya me siento mejor. Estaré con todos los ánimos para luchar contra viento y marea y lograr asimilar el conocimiento que adquiera en el desarrollo de la carrera. ¡Excelente! ¡Ánimo! Y recuerda que debes tener disciplina para estudiar. Si no, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Gracias, y que pases muy feliz tarde. Igual, y saludame a la familia. Recordemos, la comunicación verbal se puede expresar en oral y escrita. Se debe tener el cuidado de expresar el mensaje correcto, en especial en el área de la ingeniería. Expresión oral. La comunicación oral es la que relaciona al emisor con el receptor a través del uso de elementos vocales y fonéticos por parte del emisor y el uso del oído por el receptor. Para complementar el mensaje, también se hace uso de la comunicación no verbal. De esto ampliaremos posteriormente. Sin embargo, tomaremos la definición de Kunz-Weyrich, 1998, página 598. Comunicación no verbal refuerza o contradice la comunicación verbal a través de expresiones faciales y movimientos corporales. Según lo visto en el video 4.1, parte 3,
Albert Mehrabian establece que el impacto de la comunicación está compuesto en un 55%, con solo ver la expresión del emisor, por lo que en una conversación cara a cara, la relación según este autor es 35% del componente verbal y un 65% lo compone la comunicación no verbal, y es que la mayoría de gestos y movimientos usuales son condicionados por el entorno en que nos desenvolvemos, de allí la importancia del conocimiento de la cultura regional. Por ejemplo, ¿cuál de las 3 caras siguientes convencen con esta afirmación? Aprobé las 5 materias que estaba cursando el ciclo anterior. Correcto, la segunda cara. Hay mucho que hablar sobre este tema, pero nos referiremos al ingeniero como orador, ya que generalmente debe dirigir juntas de negocios, hacer presentaciones a clientes y realizar ponencias como invitados en congresos o ejerciendo la docencia. Tomando del libro La comunicación en la ingeniería de Paul Wright, veremos las directrices que a opinión del autor y tomadas por él de una publicación de Toastmasters International ayudan al profesional a ejercer una buena expresión oral. 1. Esté preparado. Mediante una buena preparación, un orador puede hablar con confianza, concentrado en lo que va a decir, más que en sí mismo. 2. Exprésese con claridad. Un orador no puede esperar una buena comunicación si habla en susurros o utiliza un lenguaje o acento descuidado. 3. Mire a los ojos de sus oyentes. Un buen contacto ocular ayuda a aumentar el interés de los oyentes y la participación de estos en la presentación. 4. Los oradores expertos aprenden a analizar a su público y sus reacciones y a hacer los ajustes apropiados dependiendo de dicho análisis. 5. Hable con sinceridad, sin vacilaciones y con un ritmo razonable. Un orador puede mantener o aumentar el interés de su público variando la velocidad, el tono y el volumen de su exposición. 6. Recuerde que los integrantes de su público pueden pensar. No piense por ellos. Utilice los tonos más graves de su voz. 7. Al preparar un discurso, escriba mucho, memorice poco, excepto anécdotas y citas. 8. Nunca le tenga miedo a su público ni a expresar su propia opinión. 9. No trate de cubrir mucho terreno. Sea consciente de las limitaciones de tiempo y ajuste la longitud de su presentación de acuerdo con ello. Expresión escrita. En la comunicación escrita, para que el mensaje impacte, debe tener una redacción más cuidadosa, y a esto se le agrega que la interacción entre emisor y receptor no se puede llegar a concretar siempre. Sin embargo, se sabe que es un medio de comunicación muy utilizado, sobre todo en el terreno laboral. Muchos autores coinciden en la existencia de características que deben cumplir los mensajes transmitidos por escrito. Mencionaremos algunos. Naturalidad y sencillez. No debe tener un lenguaje rebuscado ni ambiguo. Claridad y brevedad. Es la fácil y rápida comprensión del mensaje con el menor número de palabras. Un ejemplo que cumple las 4 características anteriores es cordialidad, positivismo y discreción. La redacción debe tener un tono amable, respetuoso, comunicar con empatía, pensando en el interés del receptor y escribir con reserva y diplomacia. Y recuerden que es primordial cumplir normas básicas de redacción, ortografía y puntuación. Se sugiere visitar la página de la Real Academia Española para reforzar el conocimiento de estas normas. Algunos medios de comunicación escritos usados en el ámbito empresarial son artículos de revistas. Son informes breves con contenidos técnicos que utilizan a las revistas como un canal de difusión. Generalmente, las publicaciones con más impacto en una área determinada son aquellas que son indexadas a una base de datos. Esto con el fin de darle una validación en que el artículo sí es confiable para su aplicación. En la Universidad de El Salvador existe un convenio de uso de una de las bases de artículos especializados más actualizada mundialmente, el EBSCOhost. Especificaciones técnicas. Son utilizadas por los ingenieros para comunicar a constructores y fabricantes información detallada sobre materiales, dimensiones y procedimientos de algo que se va a construir, instalar o fabricar.
Deben estar escritas con todo cuidado para garantizar la exactitud y evitar omisiones. El lenguaje de dichos documentos es preciso y el estilo de la redacción tiende a ser de tipo normalizado. Memorandos. Normalmente son breves y tratan un solo tema. Su formato puede variar, sin embargo, los puntos básicos son los mostrados en el ejemplo. Carta comercial. Su función es similar al del memorando, pero eleva el nivel de cortesía y generalmente se redacta a entes externos de la empresa. Notas, diarios o bitácoras de trabajos. Es un cuaderno ya sea físico o digital, en que se hace anotaciones de ideas, bocetos o información que se considere relevante para el desarrollo laboral. No hay un diseño exclusivo, solo que recopila información en orden cronológico. Ejemplos: anotaciones de Leonardo da Vinci. Ejemplo de bitácora de participación. Ejemplo de bitácora en Excel. Ejemplo de bitácoras en diagramas Gantt. Informes técnicos. Este tema se desarrollará en el punto 4.5. Comunicación gráfica. Para Paul Wright, el ámbito profesional de la ingeniería, la comunicación se clasifica en 3 tipos: oral, escrita y gráfica. Ya se abordó las comunicaciones tanto oral como escrita. En este apartado nos referiremos a la comunicación gráfica, que es otra forma de la señalización semiótica, y recordando los signos, códigos y algunas señales no lingüísticas que se incluyen en esta forma de comunicación, que también se utiliza en ingeniería. Por ejemplo, las señales de seguridad ocupacional, señales de construcción o personal trabajando. Además de los signos vistos anteriormente, hablaremos un poco sobre la comunicación gráfica en ingeniería, que en el transcurso de la carrera aprenderemos diferentes técnicas que se utilizan en la práctica profesional. Por lo tanto, definiremos como comunicación gráfica, según Wright, son instrucciones precisas para la construcción de obras o fabricación de productos. Algunos medios de este tipo de comunicación son: el bosquejo. Es la comunicación de ideas sin necesidad de herramientas mecánicas. Es un dibujo sin detalles pero claro y preciso. Es para formar una idea siendo evaluada y depurada posteriormente. Los planos representan toda la información para la realización de un proyecto. Se realiza con herramientas mecánicas e informáticas. Ejemplos: plano elaborado manualmente con ayuda de herramientas mecánicas. Plano arquitectónico asistido con software. Diagramas para describir el proceso productivo, utilizado en ingeniería industrial. Maquetas o modelados sólidos. Definen características interiores y exteriores de un objeto. Son presentados en 3 dimensiones y pueden ser diseñados en físico o a través del uso de equipos informáticos. Maqueta física del Polideportivo de la UES. Objeto diseñado e impreso en 3D, asistido por computadora Fab Lab. Esto es todo para nuestro tema. Les invitamos a indagar más para aumentar su acervo y aplicarlo en la comunicación. Muchas gracias por su atención y recuerden: toma ventaja de cada oportunidad para practicar tus habilidades comunicativas, para que cuando surjan ocasiones importantes tendrás el don, el estilo, la nitidez, la claridad y las emociones de afectar a otra gente. Jim Rohn.